Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él está con nosotros. Hemos alabado su nombre, hemos reconocido, hemos cantado algunos salmos con peregrina y cambiera y otra persona más. Le damos gracias a Dios por eso. Dios es nuestra confianza. Muchas veces, en momentos difíciles, una de las cosas que tenemos que hacer es estar quietos en su presencia. Su presencia nos da una perspectiva clara de todas las cosas, porque Él es luz. Al ser luz, Él ilumina la oscuridad por la cual podamos estar atravesando y Él nos enseña el camino por el cual debemos andar. En el proceso, Él está con nosotros. Él camina con nosotros. En los caminos y decisiones, Él promete darnos entendimiento. Cuando no sabemos algo, Él promete ser nuestro maestro. Cuando nos sentimos mal, Él promete ser nuestro doctor. Cuando todos nos abandonan, Él es el amigo que nunca nos deja. Cuando necesitamos el abrazo de un padre, Él siempre está presente. Aunque tu padre y tu madre te dejasen. Si eso sucede, por todo eso Jehová te responderá. Ese es el Dios que adoramos, el Dios en que confiamos, en la mismísima vida. Y en esta noche continuamos con la serie de estudios, enseñanzas, así se llama, serie de estudios, enseñanzas, y estamos en el día, miren, número 50. Así que llevamos 50 días estudiando en preguntas y respuestas sobre las Escrituras. Preguntas importantes, preguntas doctrinales, para que la iglesia sepa en qué cree y por qué cree lo que cree. Para que la iglesia se informe y pueda dar razón de su esperanza. Para que sepa dónde están sus pies. Para que cuando la gente hable, ella pueda discernir esto que se está diciendo, ¿es conforme a la verdad? ¿O es una constipación emocional? ¿O es una revelación fabula? ¿Verdad? Un engaño, una falsedad. Por eso es necesario que conozcamos la verdad, para que cuando la mentira se presente, podamos identificarla como tal. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Amén? La semana pasada, una de las preguntas que contestamos, o la pregunta que contestamos fue la siguiente: ¿cuál es la comunión con Cristo que los miembros de la iglesia gozan inmediatamente después de su muerte? Y el énfasis estuvo en lo que sucede con los creyentes cuando se separan del cuerpo. Esto antes de la venida de Cristo. Porque cuando Jesucristo venga, van a suceder otras cosas. Y esa es la pregunta que nos compete hoy. Si quieres saber sobre esta pregunta, la semana pasada, en el día 49, se encuentra la respuesta a esta pregunta, se encuentra en Facebook, en Instagram, en diferentes lugares. Mire, amado, la pregunta de hoy es la siguiente: ¿qué hemos de creer con respecto a la resurrección? Esa es la pregunta. ¿Qué usted y yo como creyentes debemos de creer con respecto a la resurrección? Voy a contestar primero y luego vamos a ir a las Escrituras y ver si estas cosas son así. Primeramente, nosotros debemos creer que en el último día habrá una resurrección general de los muertos. Eso es una enseñanza bíblica de muchos siglos. Que luego vinieron alguien y lo cambió en el 1850, un tal John Gardner. Pero la enseñanza cristiana, a través de los milenios, fue que en el último día, por eso creo que aquella discípula de Jesús, Señor, yo sé que es la resurrección en el último día. ¿Sí? Así que usted y yo debemos creer que en el último día habrá una resurrección general de los muertos, así de justos como de injustos. Cuando
los que sean hallados vivos serán transformados en un momento. Unos serán resucitados, los que han muerto. Se unirán a su cuerpo y habrá una resurrección, tanto de justos como de injustos. Pero los que queden vivos serán transformados en un momento. Y los mismos cuerpos de los muertos que estuvieron en la tumba, siendo unidos otra vez a sus almas para siempre, se levantarán con el poder de Cristo. Eso lo enseñan las Escrituras. Los cuerpos de los justos serán levantados por el Espíritu de Cristo y por la virtud de la resurrección de su cabeza. El poder del Espíritu de Cristo y la virtud de la resurrección de su cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura dice que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero no se queda esto ahí. Estas personas se levantarán en poder, se levantarán con cuerpos espirituales, incorruptibles y hechos semejantes al cuerpo glorioso de Jesucristo. ¿Qué clase de privilegio? Seremos semejantes a Cristo. Los privilegios que Dios da a su pueblo, los beneficios que Dios tiene, no se le pueden llamar beneficios marginales. Son increíbles. Pero también los cuerpos de los malvados en aquel día serán levantados en deshonra por Él. ¿Quién levantará los cuerpos de los malvados? Cristo. La voz del Señor levantará tanto a los que se salvan como a los que se pierden. Y dice la Escritura que los malvados serán levantados en deshonra por Él como si fuese un juez ofendido. Digo juez porque todo el juicio el Padre entregó ¿a quién? Al Hijo. Y esto es una enseñanza antiquísima, porque aún si vamos a los Salmos, en el capítulo 2, la palabra de profética del Señor amonesta a los jueces de la tierra diciéndole que tiemblen y que reciban amonestación y que honren al Hijo para que no perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su vida. Este Hijo, a quien Dios lo puso sobre todos, tiene el juicio en su mano. También tiene las llaves de la muerte y también las llaves del Hades. En Hechos, vayamos al libro de Hechos, vamos a ver primeramente que el apóstol Pablo tenía esta enseñanza en su boca de continuo. Cada vez que él tenía una oportunidad, él procuraba exponer todo el consejo de Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, versículo 25, vemos a Pablo hablando ante un potentados. Y veamos qué les dice él a estos líderes, uno de ellos llamado Félix. Pero al disertar Pablo, la palabra disertar es exponer, proclamar, anunciar lo que él enseñaba. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venideros, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Noten que Pablo no huyó de anunciar aún aquellas cosas que eran difíciles de recibir y que
producían temor en el corazón. Y esto es importante porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente está aguando el evangelio. Lo que la gente está absorbiendo por las redes y en las distintas iglesias no es lo que predicaban los apóstoles. Se han desvirtuado, se han desviado, han pervertido el mensaje. Pablo estaba hablando allí, él era prisionero, pero él disertó de tal manera que puso espanto y terror en el corazón de Félix. Y una de las cosas que pusieron temor fue acerca de la justicia. Porque siempre hablamos de la misericordia, pero el Señor viene por segunda vez a hacer ¿qué? Justicia. Él viene a juzgar. La primera vez vino en gracia para reconciliar. La segunda vez vendrá como rey y como juez. Como un rey conquistador que según la Escritura pondrá en su sitio a los que no querían que él reinase sobre sus vidas. Pero también dice que habló del juicio. Causas que ya no se hablan correctamente desde hace mucho tiempo. Son pocas las iglesias que hablan de estos temas con cordura. Muchos se desvían a fantasías y a cuentos y a fábulas que no son lo que dicen las Escrituras. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Acuérdense que la pregunta es: ¿qué debemos creer con respecto a la resurrección? Vaya conmigo a Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 53. Hermana, y tú te atreves a leer ese texto. El texto se encuentra en Primera de Corintios 15, del 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Que fue lo que mencionamos acerca de lo que sucedería con los cuerpos de los creyentes en la resurrección. ¿Cómo? Serían transformados. Recibirían un cambio. No serían los mismos, pero no igual. Los inmortales, ellos serían revestidos de inmortalidad, tanto en el alma como en el cuerpo. Las dos cosas juntas. Porque como dijimos la semana pasada, Dios también se propuso redimir el cuerpo. Y esto es importante que lo entendamos porque había un grupo, los gnósticos, junto con el pensamiento griego que decía que el cuerpo era una prisión para el alma. Y ponían el hombre interior como algo bueno, pero el cuerpo del ser humano como algo malo. Y la realidad es que todo el hombre cayó en pecado, tanto en cuerpo como en alma.
Y Cristo redime cuando salva al hombre tanto en alma como en cuerpo. Si nos ponemos a ver, el hombre no es bueno por dentro ni por fuera. Pero cuando Cristo viene, Él renueva al hombre y la transforma. Y lo pone en una buena condición, transformando su interior y haciéndolo una nueva criatura. Pero también un día Él prometió que haría esto transformando el cuerpo, un cuerpo inmortal, incorruptible. ¿Qué significa eso? Incorruptible. Que no se corrompe, que no se deshace, que no se descompone, como nosotros, que desde que comenzamos a nacer vamos creciendo y nos vamos descomponiendo poco a poco. Entonces, Pablo dice, yo les revelo este misterio, porque esto que le está enseñando fue algo que le fue enseñado por el mismísimo Cristo. Y no el Cristo encarnado en los días, sino el Cristo glorificado. Él recibió esto por revelación de Jesucristo. De hecho, él pudo ver. Estamos hablando con un hombre que no se sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Se le concedió ver cosas que no le es dado al hombre expresar. La Biblia dice que esta resurrección es necesaria que haya un cambio. ¿Por qué es necesario que haya un cambio en la resurrección del cuerpo? ¿Porque qué? Para poder heredar, para poder entrar, para poder resistir, para poder entrar en una atmósfera de gloria y no ser como consumidos. Acuérdate que hablamos la semana pasada de los espíritus de los justos hechos perfectos, pero que también va a ser hecho perfecto de estos justos. Sus cuerpos, porque sus cuerpos también tenían que ser preparados para poder estar en aquel lugar de gloria inefable y resistir la presencia. Para estar en compañía de los gloriosos, hablando de los ángeles escogidos, y estar en compañía de los espíritus hechos perfectos que recibieron el cuerpo también perfecto, y estar en compañía de los querubines, de los serafines y de aquel que está sentado en el trono y del cordero. Por eso necesitamos vestirnos de incorrupción, primeramente porque aquel lugar es santo, es puro, es limpio, es cristalino. Y segundo, porque es glorioso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia en Tesalónica, repite esta misma enseñanza que le dio a los corintios. Esto es una enseñanza recurrente dada por el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17, la Escritura enseña y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Note lo que dice la Escritura. Nosotros vamos a ir a ver al Señor o vamos a ir a recibirle.
resurrección, lo que se implica es que Él viene para quedarse. ¿Entiendes? Nosotros estamos allí porque el mundo entero se va a ver envuelto en algo terrible, que lo contestaremos en la próxima pregunta, y nosotros estaremos presentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Fíjense que vamos a recibirlo porque Él viene. Recoge lo suyo, pero no para irse. Porque Él viene en ese día, último día. Como lo dijo la mujer, dice, en el último día, en la resurrección. No hay después de eso. No hay después, como muchos creen por ahí. A veces usamos los versículos con mal entendimiento, incluyendo este pastor que se llama John MacArthur. Me puse a leer su libro y él es tremendo maestro en muchos textos de la Biblia, pero cuando se trata de los tiempos del fin, se le fue el balón. Se le fue la homilética y la hermenéutica al piso. Y es triste, porque mucha gente lo pone a un nivel de papa, y eso nos enseña a nosotros como cristianos a no exaltar a los hombres, ni darles más de lo que nos creemos. Solo hay uno infalible, se llama Jesucristo. Esto no tiene que ser emocional, es el último día. Y de momento, dice allí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y esto es importante que lo entendamos porque cada vez que el Señor crea un cataclismo en el mundo, las personas son salvadas del cataclismo, pero están en medio del cataclismo. No es que se escaparon, no es que se fueron huyendo y ellos no experimentaron. Eso es mentira. Y la Escritura habla de eso. Dice como en los días de Noé. Como en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Lot? Que Noé fue arrebatado y no vio y no estuvo en medio del juicio. O que fue preservado en medio del juicio. Y Lot, que fue arrebatado, no, él estaba allí presente en esos campos y se le mandó a correr del lugar, pero él lo vio de lejos. Porque si lo mira de cerca le pasa lo mismo que a la esposa. Escóndete, y de momento vio la destrucción y yo aquí, de lo que me libré. También en el tiempo del fin, la gente se casará y se dará en casamiento hasta que venga lo que viene. El Señor en ese momento llevará los suyos, le recibirán a Él y el juicio se derramará sobre este mundo. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y es el último día porque el Eterno invalidará el tiempo y el tiempo no será más. Aquel día la historia del hombre será historia. Las cosas viejas pasaron. Las glorias de las que el hombre se exalta, los imperios, los castillos, las construcciones, todo se fundirá. Y la misma tierra se gozará en aquel día estremeciéndose, porque sabe que su redención ha llegado. En aquel día alabarán los ángeles y alabarán los escogidos entre la tierra. Y los que fueron resucitados aquel día también, junto con su cuerpo, que clamaban debajo del altar del cielo: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgará la sangre? Alabarán a Dios y cantarán todas a una: grande y maravillosas son tus obras. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los
Señor, la hora de tu juicio ha llegado. Y la gloria del Señor destruirá el impío con el resplandor de su singular venida. Dame el micrófono al hermano. Hay personas que piensan que es un proceso, pero no un proceso. Porque Dios tiene el poder para cambiar las cosas exponencialmente. Porque si no es un proceso, lo que ellos están viendo es que todavía hay oportunidad, pero no es así. Porque el Señor de verdad dice que todo de verdad, en una abrir y sacar de oro, todo pasará. Pero hay personas que todavía piensan que es un proceso. Sí, por una mala enseñanza escatológica que comenzó como en 1850 y una Biblia que se hizo muy famosa, Scofield, y unas enseñanzas que se dieron allí antibíblicas, que cualquiera que lee la Biblia, en vez de dejarse, escoja su mente de lo que aprendió ahí y comienza a leer la Biblia en su contexto, se da cuenta que mucho de lo que enseña ahí son hasta herejías. Hermano. Sí, hermano, en cuanto a lo que habla del arrebatamiento, hay también, como dice el hermano, muchas personas que todavía piensan que después del arrebatamiento habrá personas que se van a salvar, que van a confesar a Cristo después de que Cristo arrebate su pueblo. Esa enseñanza que se llama el premilenialismo pretribulacional. Es una enseñanza que tiene muchos hermanos en la fe del Hijo de Dios. Y créanme, aún entre los bautistas, algunos creen en eso, pero cuando tú estudias los textos y le haces caso al texto y no empiezas con los prejuicios que te metieron desde chiquito, porque cuando yo fui criado y fui enseñado en esa doctrina, en el premilenialismo pretribulacional, así fue que yo fui criado. Pero cuando comencé a la escritura y el Señor comenzó a instruirme, Él mismo me sacó de ahí. Porque cuando tú lees las escrituras con seriedad, con tiempo, con dedicación, y te entregas a Dios en oración, Él te cambia los muñequitos. Pero muchos creen en esto porque le han repetido el mismo historia y le tienen hasta los libritos con esto va a ser así, así, asado. Y de momento hay una iglesia que se queda, que si los judíos, eso no es bíblico. Y cuando entremos, por ejemplo, a la doctrina de la escatología, vamos a ver por las escrituras si este tipo de enseñanza se sostiene. Sí, hermano, entonces yo diría que entonces la salvación no sería por fe, sería por vista. Y la salvación es por fe, no es por vista. O sea, después que tú ves, entonces tú vas a creer. No se va a escuchar porque solamente se escucha lo que tienen el micrófono. Me leo. No estoy hablando de lleno de eso porque no me conviene, pero pueden argumentar. Una vez más, hacia lo que dice el hermano Julio, que a la vez que la iglesia se va, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. O sea, ¿quién va a convencer de pecado a las personas que ellos dicen que se van a quedar? Esa fue siempre mi incógnita cuando a mí me criaron también en ese formato, no creyendo eso. Pero siempre me estaba en mi mente esa pregunta, ¿cómo que se va a quedar una gente y se van a ir los otros y van a salvarse los que se queden después y ellos van a convencer de pecado? Es lo mismo con el suicidio. Porque la gente piensa que cuando después que se suicidan, porque tienen esperanza, como que después de la muerte, de decidir. Cometen suicidio, piensan que pues como que todavía tienen una esperanza después que hicieron pues esa abominación, ese pecado.
usan la doctrina de la gracia para decir que si usted suicida como quiera. Ellos están usando la enseñanza de la gracia, que Cristo murió y no es por obra, sino por gracia. Sin embargo, la gracia nos lleva al cielo con gran alegría. Cristo vence en el hombre y produce en él ciertas cosas. La gente, los cristianos antiguos, no creían lo que ahora predican muchos de estos pastores que dicen: no te preocupes, si te suicidas todo está bien. Porque ellos eran celosos con lo que la Escritura dice. Porque la Biblia dice que si nosotros somos salvados por gracia, renunciamos a la impiedad y renunciamos a los deseos. Y también la Escritura dice que Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. Y Él es poderoso para vencer en nosotros aquellas cosas que nos destruyen. El problema es que se está llevando la gracia al punto del libertinaje. Y muchas personas, aún de entre nuestros hermanos, han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y con esto la Biblia dice que niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esos temas los vamos a poder tocar en otra ocasión sobre el suicidio y vamos a ver los textos bíblicos, a ver si eso se sostiene. Porque yo sé que hay unos hermanitos que a mí me gustan sus escritos y sus libros, pero hay parte de lo que enseñan que uno tiene que escudriñar a ver si esas cosas son así. Tú no te tragas las cosas porque lo dijo fulano o fulano. Tú tienes que ver qué dicen las escrituras, si las escrituras avalan esto. Eso se llama, según las escrituras, tener un corazón noble como los bereanos. Fíjate, una cosa importante que dice es que Dios toma control del tiempo. Tiene que ser Dios, no puede ser el hombre. El hombre le gustaría manejar el tiempo a su antojo, pero el control es de Dios, ¿entiendes? Dios es el creador, y cuando Él toma la posición y termina lo que va a hacer, lo hace sin consultar, simplemente lo hace. Y en ese momento lo preciso, cuando llega el momento de su venida y los cambios que va a hacer, lo va a hacer en un momento determinado. Y en ese tiempo, la palabra dice que eso es genial. Como yo te decía, no es cuestión del proceso, no es cuestión de que primero hago esto, después hago aquello, después hago lo otro, después lo otro. O sea, es como el hombre viendo el tiempo como si lo pudiera controlar. La gloria y las cosas que sucederán en aquel día serán inconcebibles, cosas que solamente Dios puede hacer. El problema es que nosotros somos hijos del tiempo y tratamos de... Es como cuando decimos, no, porque faltan 1000 años para tal cosa, porque la Biblia dice, un día para Dios son como 1000 años, pero no entendemos la manera en que se hablan las Escrituras. No dice que un día son 1000 años, que un día son como 1000 años. ¿Qué significa eso? Es una símil. Es una símil que te está diciendo que para Dios el tiempo no significa nada. ¿Por qué? Porque Él habita la eternidad. ¿Ve? Él es siempre presente. El pasado, el presente y el futuro para Él no representan ningún problema. Él habita la eternidad. Él está fuera del sistema. Nosotros vivimos en el sistema. Él creó el sistema. Él gobierna los tiempos y las eras. Tanto es así que en la misma escritura en Apocalipsis dice que cuando los pueblos le den el reino a la bestia, lo harán para que se cumplan las palabras de quién. Las palabras de Dios. Mostrando quién reina absoluto y sin competencia en todas las cosas. El problema es que tenemos un concepto de dualidad. Muchas veces la gente piensa que son el bien y el mal como dos enemigos que luchan por la eternidad y se repiten siempre. Y eso creen muchas religiones paganas. Pero la Escritura enseña otra cosa. ¿Ve? Ahora, continuando con el tema de qué debemos creer con respecto a la resurrección.
La escritura mismo, en Juan 5, 28, 29, escuchamos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¿quién tiene el micrófono? Léemelo, hermano. ¿Qué dice Jesucristo en Juan 5, 28 al 29? Ahí sí hay autoridad, ahí hay sustancia, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Como trasfondo, Jesucristo habla de dos cosas allí: de la resurrección espiritual de los que creen, pero también más adelante de la resurrección física y lo que sucederá en ese tiempo. Estas son palabras de Cristo. Veamos. No os maravilles de que, porque vendrá, no os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estaban en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron esto bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, resurrección de vida. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, la manera en que lo dice Cristo no es con separación. Él fue claro, él fue contundente. Y sabes que Pablo dijo exactamente lo mismo. Y los apóstoles, y tú ves que dicen lo mismo. La gente trata de, no, aquí significa después del rapto, aquí significa antes del rapto, no. Cuando tú lees la Escritura con seriedad, sin prejuicios, y borras tu mente y comienzas a estudiarla, te das cuenta que mucho de lo que se enseña en esta doctrina es un cuento, que ni siquiera es bíblico y tiene a la gente confundida. Por eso hay tanto problema y tanta confusión. Para que ustedes vean que es lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, vayamos a Daniel 12, del 1 al 3. Otro libro muy mal entendido por nuestros hermanos premilenialistas, pretribulacionistas. Muy mal entendido. Comienzan a hablar de las 70 semanas y ni siquiera entienden lo que están enseñando cuando dicen que se detiene el tiempo en la semana 69 y luego 30. No saben. Hay que estudiar historia y ver qué es lo que está sucediendo. Cuando tú estudias estas cosas, tú te das cuenta qué fue lo que pasó. Eso lo hablaremos más adelante cuando le entremos a la escatología, que significa la doctrina de los últimos tiempos. ¿Por qué digo nuestros hermanos? Porque acuérdense que esa enseñanza escatológica no es la que determina si ellos se salvan y se pierden. Lo que determina si se salvan y se pierden es que la fe, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos buenos hermanos y hermanas fieles a Dios, temerosos de Dios, que lamentablemente han caído en este engaño y creen que están bien con Él. Y muchos de ellos son muy reconocidos y famosos. Pero que sean muy reconocidos y famosos no significa que estén bien con esa enseñanza. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y esto nos ayuda a entender que no importa lo conocedor de una materia que sea un hombre, no significa que se la sabe todas. Ahora, eso me incluye a quién. ¿A quién? A mí. ¿Están entendiendo? Eso me incluye a mí. Esto que yo estoy diciendo, posiblemente algún hermano que cree esa enseñanza puede decirlo de mí también. Sin embargo, el peso de la evidencia y de las escrituras es absolutamente aplastante. Y ese peso aplastante fue lo que me hizo retractarme de aquello que en un momento dado en mi vida creí. Bien.
Lo malo es ser tan orgulloso que creas que eso es la única verdad y no estudies profundamente lo que dice que es. Y te quedes creyendo una mentira. Porque hermanos, son mis hermanos, pero eso es una mentira. Y eso es triste. Dice allí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Recuérdense que los verdaderos salvos son los que están escritos en el libro. Eso lo dice en Daniel y lo dice en Apocalipsis. Y esos no se escribieron en el tiempo, se escribieron desde antes de la fundación del mundo. Y esto choca con lo que muchos creen, pero es lo que dicen las Escrituras. Por ellos murió Cristo y fue inmolado, y le llaman a él el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, queriendo decir con ellos que iba desde el principio a ser preparado para morir por aquellos que el Padre había escogido. Hasta Pedro habla de eso. Y dice ahí, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y de momento dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua bendita. Unos para qué? Para vida, otros para confusión. Jesucristo dice esas mismas cosas en los días de su carne. Vendrá la hora, y él está hablando de una hora en específico, que la Biblia le llama el fin del siglo o el tiempo específico. El tiempo del cumplimiento. Vendrá la hora. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son cosas en las que debemos pensar. Ahora, y si yo creo diferente y creo lo otro, pues amado hermano, si tú me estás escuchando por las redes y crees el privilegialismo pretribulacional, al final de cuentas lo que importa es que llegues a creer en Jesucristo como Señor de tu vida y le sigas en fidelidad, le sigas a él, sigas sus pisadas. Sí, procura enseñar su consejo según su entendimiento, según lo que él mostró, la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Pero lo que te saca es poner toda tu esperanza, confianza y fe en él. Él es el Salvador. Por eso fue que mencioné, amados hermanos de Batalla, nuestros hermanos. Me gustaría que algunos de ellos entendieran las cosas que vamos a estar discutiendo a través de estos estudios, pero solamente Dios va a tener entendimiento. Usted nunca se ponga por encima de su hermano. Porque hay gente que cree una buena enseñanza, pero no significa que son salvos. Y hay gente que tal vez están errados en un punto, pero su confianza plena y su vida da testimonio de que son de Jesús. Y por eso es que tenemos que andar, mira, con humildad, bajando la cabeza. Ahora, continuando. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, aquel pasaje poderoso
21 al 23 voy a leer y después voy a leer los versículos del 42 al 44. Estamos hablando de la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Voy a explicar esto porque la gente separa muchas veces Cristo y dice que las primicias son algo diferente a Cristo. Y es que Cristo es las primicias. Como Él entró a la presencia de Dios, Él abrió acceso vivo para que los que le seguimos, los otros, los que dicen, luego, los que son de Cristo, ¿dónde? En su venida. La Biblia es clara, para que no nos confundamos. Cristo, el orden es Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ahora está siendo enfático con la que sucederá con los justos, ¿entiendes? Con los salvados, con los que son de Cristo. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto es algo que debemos creer. Será algo diferente, como una semilla que entra a la tierra. No se parece tanto cuando sale el árbol a la semilla. En el momento dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esto es importante que lo sepamos porque sigue siendo un cuerpo, no es un espíritu. Como los gnósticos enseñan que tú asciendes a otra dimensión de divinidad e encarnas al Cristo. Es un disparate espiritista y gnóstico. Porque el cuerpo está maldito y es una cárcel y debe ser desechado. ¿No? Cristo nos da un cuerpo, ese cuerpo que fue sembrado en debilidad, ese cuerpo será transformado en uno poderoso. Ese cuerpo que fue sembrado en corrupción, se levanta en corrupción, ese cuerpo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Quién me puede leer Filipenses capítulo 3, 20, 21? ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Isa, ¿te atreves? ¿Alguien más tiene? Después el otro que me va a leer ahorita, Angélica, es el Mateo 25, del 31 al 34 y el versículo 41. Pero Isaías, lee primeramente Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bien, notaron que lo que mencionamos al principio es verdad, que el Señor se ha propuesto levantarnos en poder, con cuerpos incorruptibles, y no meros cuerpos espirituales, cuerpos que son semejantes al cuerpo de la gloria suya. O sea, mire a ver, eso es otra cosa, eso no podemos decir que eso es otro nivel, eso se fue. Se fue de los estándares de este siglo y de este universo. Estamos hablando del Hijo de Dios ahí. Qué maravilloso regalo de parte de nuestro Señor. Qué privilegio. Te había dicho que buscaras un texto, pero no dices, es Juan 5.
Léeme el 27. Juan 5, 27. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque él es el Hijo del Hombre. Dice allí, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En aquel día, ¿quién será el que juzgará? Dijimos, el Hijo. ¿Ve? Y el hermano leyó el 28 cuando dijo, no te maravilles de esto. Nota que relaciona la resurrección y todo eso para el mismo día. Pero es el día eterno, es el último día. Olvídense de las horas. Es el día de Dios. ¿Y qué dijimos? Que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Cuando Él entre y la eternidad entre, nadie de los que esté allí va a estar pensando en ningún tiempo. Los que no conocen a Dios estarán pensando cómo me escapo de esta y cómo los montes me cubren para que no me peguen. Y los que conocen a Dios estamos diciendo, Señor, gracias porque viniste por nosotros. Pero dice aquí claramente, y también le da autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo eso en el momento de qué? De que Él viene a hacer juicio. Cuando la hora de su juicio ha llegado. Así que unos recibirán recompensa y otros recibirán la retribución de sus malas obras. Es cierto, pero vas a tener en ese día, sea lo que dure ese día, en tiempo humano, pero acuérdense que ya el tiempo no se mide igual. ¿Qué significa el tiempo para los inmortales? ¿Ven? Una persona que muere cuenta los días y trata de encontrar sabiduría y contar sus días. Señor, enséñame de tal manera a contar mis días que cree el corazón sabiduría. Pero una persona que entra al día eterno vive ante el anciano de días por siempre. Así que las cosas son diferentes. Tenemos que empezar a ver las cosas porque estamos muy acostumbrados a interpretar como humanos, pero la Biblia nos manda a decir qué es lo que Dios pretende hacer conmigo. Y de ahí el cómo. Él no está diciendo que son 1000 años, dice el cómo un día. Como 1000 años. Entonces continúa el texto diciendo, y vayamos a Mateo 25, 31 al 34 y versículo 41 para terminar hoy. La semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, discutiremos qué seguirá inmediatamente después de la resurrección, qué seguirá inmediatamente después de la resurrección. Y hablaremos un poquito más de ese juicio universal. Pero dice Mateo 25, 31 al 34, 41, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán unidas delante de él todas las naciones. Él está haciendo una separación de tiempos. Cuando él venga en su gloria, ese mismo día él recogerá los hijos y también sucederá a él. Eso es lo que enseña la Escritura. Y lo vamos a ver en otros textos bíblicos como en Tesalonicenses, porque Pablo dijo lo mismo, Pedro dijo lo mismo. Y Apocalipsis, bien entendido, dice lo mismo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los caballos
¿Quiénes van a estar ahí juntos? El problema es que muchos se paran y dicen que hay dos juicios. Es el juicio del gran trono blanco, que si este juicio de esto es lo mismo, descrito de diferente manera. Cuando tú vas a Génesis y tú lees el primer capítulo, tú notas que hacen una descripción de la creación. Y luego vas al capítulo 2 y te das cuenta que comienzan otra vez a dar la misma descripción, pero con más detalle. En Apocalipsis sucede lo mismo. Se repiten las mismas escenas, habladas desde diferentes perspectivas, 3 veces por día. A veces le llaman juicio, a veces le llaman trompeta, y tú te das cuenta que es lo mismo. Pero te están haciendo ver eso de una manera más específica y de diferentes perspectivas para que tú entiendas. Y entonces aquí está diciendo claramente que en ese mismo juicio Él va a separar a las ovejas de los cabritos. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Y por qué ponemos en tela de juicio lo que dice aquel a quien le dio el juicio? ¿Por qué complicamos las cosas y hacemos significar cosas que no son, haciendo eisegesis en vez de exégesis, que es la correcta, dejar que el texto nos hable, en vez de decirle al texto lo que nosotros queremos que diga? ¿Por qué no dejamos que el Hijo diga lo que quiere decir? El Hijo dijo: serán reunidas todas las naciones, las apartaré los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondré a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Note que esa gente, eso estaba preparado para esos benditos. ¿Desde cuándo? El Señor sabía para quién había preparado esas cosas. Pero más dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y la gente viene y dice: no, que no era para los hombres, era para el diablo y sus ángeles. Sí, está preparado para el diablo y sus ángeles. Ángel significa mensajero. Uno que lleva un mensaje de parte de quién. Mira, hay mucha gente en este tiempo que cumplen con esa descripción también, que son humanos. Lo que llevan en su boca es el mensaje de quién. De Dios. Ese es el lugar preparado para los que se oponen y no quieren que Dios reine sobre sus vidas. Estas cosas son difíciles de tragar porque decimos: ay, bendito. No. El juicio de Dios es justo y Él juzgará con justicia. El malo será castigado por su maldad. Y el justo, que es aquel que puso su confianza en Cristo y se arrepintió delante de Dios, será recompensado por haber creído, porque por haber creído le fue contado como justicia. Ahora, dice claramente que eso sucederá cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono y en ese día hará la separación. Sucederán muchas cosas, pero Cristo fue claro en lo que dijo, y nosotros entonces empezamos a casar versículos aquí mal casados y caemos en una confusión y confundimos al pueblo. Yo me acuerdo del revoluz cerebral que yo tenía en un tiempo en mi vida. Y cuando yo, preocupado por el revoluz cerebral, comencé a hacerle preguntas a los doctores de esta enseñanza de algunas iglesias a las que pertenecí, ellos no sabían responder ni llevarme a los textos claros porque ellos mismos estaban confundidos con la misma enseñanza y tenían sus dudas. Sucede que un día fui con mi esposa a esa misma iglesia donde recibí esa confusión mental a causa de la mala enseñanza. Y había un pastor ahí hablando de estas cosas. Y ya yo las había entendido y de momento el pastor
en esa misma iglesia estaba predicando exactamente lo contrario, lo que enseñan las escrituras. Dios le envió una persona que entendió que lo que había recibido y con lo que fue criado era falso. Y le pasó lo mismo que a mí. Y eso está pasando en muchas partes del mundo, porque Dios se propone enseñar a su pueblo la verdad. Pero usted tiene que ser diligente, intencional e ir en oración al Dios de la Biblia, que la creó y al que le crió, y Él les instruirá en la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Le daré el Espíritu y Él le guiará a toda verdad. Crea en Cristo. Crea en la enseñanza del Espíritu. Crea que lo guiará a toda verdad. Usted sabe de cuántas cosas yo me he tenido que retractar a través de mi vida. Tendría que escribir un todo. Estaría como el libro de las retractaciones de Lutero o como el de las retractaciones de San Agustín. Si usted se tiene que retractar de algo que usted creía que era cierto, pero después fue convencido de que era falso, eso no le hace mala persona. Eso significa que ahora sabe que algo que antes no sabía. Y saber cosas que antes uno no sabe es malo. Acuérdense de esto que les digo, hermano. Y aplíquenlo aún conmigo. Porque como les dije, ningún ser humano es infalible. Pero usted tiene acceso a Cristo, a su palabra y a su Espíritu. Al mismo Cristo que yo, la misma palabra que yo tengo acceso. Y usted, porque este Cristo tiene el Espíritu de Cristo, que le da la mente de Cristo. Y eso es glorioso. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy gracias. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayude con estos temas que vamos a estar tocando. Ayúdanos a trabajar con ellos. Ayúdanos a ir a los textos y explicarlos de la manera que a ti te resulte agradable y que sea conforme a tu consejo. De manera que se cumpla lo que dice la palabra. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Estas cosas te pido, Señor. Te ruego misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor.